dreams. Be sure you never, ever stray. Bienvenidos una noche más, amigos, amigas, amantes del misterio, los fenómenos extraños y la historia. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. Hablamos de los no muertos. Vamos a hablar con un experto, ni más ni menos que de vampiros. No os lo perdáis, os gustará. Tenemos hoy de nuevo a nuestro gran amigo Javier Ries. Todos lo conocéis, pero hoy nos vamos a meter en temas muy oscuros. En un tema que todos amamos y todos odiamos. Incluso hemos querido alguna vez ser como ellos. Vamos a hablar hoy de vampiros. Jonathan. Bueno, la pregunta de millón, Javier. Sí. El vampiro más famoso de la literatura y que insistió en realmente, que era Vlad Tepes, el empalador. ¿Qué nos puedes decir de este personaje? Nada, un personaje, ya lo habéis dicho, un personaje literario. Tiene cosas que ver con el vampiro real y otras que no tanto, ¿no? Está basado en un personaje histórico, como tú dices, que es Vlad Tepes, aunque hay gente que dice que también hay rasgos de la condesa Elizabeth Bathory, pero en principio Bram Stoker, este irlandés genial que fue el que creó el personaje, pues se habría basado en la figura de Vlad Tepes. Él lo pone como un conde transilvano, pero en realidad Vlad Tepes pues era un voivoda, un príncipe de Valaquia, ¿no? Entonces hace ahí algunos cambios. ¿Por qué? Bueno, pues porque Valaquia está muy bien, es muy bonita, pero Transilvania, como bien su nombre indica, que es más allá de los bosques, es una zona especialmente bonita para poner ahí la figura de un vampiro, ¿no? Porque está lleno de bosques, de montes, y es un escenario pues genial, ¿no? Y entonces nada, le hace no descender, sino sería este personaje que ha ido sobreviviendo en el tiempo pues a base de alimentarse de la sangre de los difuntos. La novela de Stoker fue un pelotazo en su momento y claro, ha llegado hasta nosotros en montones de ediciones, en películas que todos hemos visto y bueno, es uno de los hitos dentro de la literatura del vampiro. De todas maneras hay que decir que bebe también mucho de literatura anterior, ¿eh? Este vampiro aristocrático, cruel, sanguinario, que es el conde Drácula, en realidad le debe mucho a otro vampiro anterior, que es el vampiro de Polidori. Este fue el primero que era un médico de Lord Byron, y este hombre fue el que, fijándose en Lord Byron, que era un personaje bastante megalomaníaco, muy egoísta, que utilizaba a todo el mundo, y al pobre Polidori le tenía frito, le tenía mártir, le ofendía. Entonces, pues nada, fue el prototipo de aristócrata cruel que utiliza a todo el mundo para sus propios intereses, y él creó el vampiro. Stoker dio ya la vuelta de tuerca y nos creó ese Drácula maravilloso. Estupendo, precioso. Yo voy a tirar para los primeros datos de los vampiros, porque yo te he escuchado a ti, incluso un vampiro en las tierras del norte, en un túmulo, que me acuerdo muy bien de esa historia. Me gustó mucho. Sí, claro. Hay que hacer aquí una salvedad y tenemos que tener en cuenta, claro, que el vampiro, o esa palabra, realmente es una palabra relativamente moderna que ha entrado en nuestro diccionario. Entró en el siglo XVIII, a partir del francés. ¿Por qué? Pues entra, los franceses le llamaban vampire, los ingleses vampire, y todas estas palabras vienen en realidad de un caso que ocurrió en la frontera de Austria con los turcos, donde en un informe militar aparecía esta palabra, ¿no? Pero esta palabra en realidad es muy diferente en muchos lugares. La palabra vampiro se utilizaba ahí en el centro de Europa. Pero, por ejemplo, en Rumanía no se dice vampiro, ahora sí, porque la palabra ya se ha extendido en todo el mundo y hasta los chinos, a sus propios vampiros le llaman vampiros, ¿no? Pero antes no, los rumanos siempre los han llamado estrigoimorts. Y en otros sitios se han llamado upir, upiers, drucolacas, bricolacas, timpanayos, en cada sitio de una manera diferente. La idea común es la siguiente siempre, es un cadáver que sale de la tumba y que molesta.
molesta pero mucho, molesta hasta el punto de que te puede quitar la vida y generalmente además molesta precisamente a los suyos, a la gente de casa. Es decir, cuando muere suele la primera persona a la que suele visitar, si es un varón, a su viuda, luego se lleva a sus hijos, a sus hermanos y así va directamente pues extendiéndose por todo el núcleo familiar hasta llevárselos a todos a la tumba. Entonces podríamos definir el vampiro como eso, como un cuerpo o algo relacionado con un cuerpo de una persona que vivió, ahora está muerta y que se alimenta de la energía vital de los vivos. No tiene por qué ser solamente succionando sangre. Por esta razón, porque en muchos sitios se llama de muchas maneras diferentes, a mí cada vez me está gustando más utilizar la palabra reviniente, o mejor, para mí me suena más en castellano, mejor retornado, es decir, alguien que vuelve de la tumba. Fijaros además también que no estamos hablando de fantasmas. No es el típico espectro o aparecido que viene, también puede molestar, también puede meterte un buen susto, pues que viene, por ejemplo, pues a dirimir un tema de una herencia, a que paguen algo que él no pagó en vida o cosas por el estilo. Estamos hablando de una criatura que está asociada a un cuerpo físico, que a veces se manifiesta con el propio cuerpo, que es el propio cuerpo el que sale de la tumba y anda, o a veces es una especie de sombra que sale, coge su sangre o lo que sea, o su aliento vital, y se la lleva al cuerpo. Y, bueno, pues tenemos prácticamente relatos de este tipo pues en todas partes, ¿no? Y de lo que me habla José es de los Draugr, ¿no? Ese relato que a ti tanta gracia te hizo, gracia entre comillas, es de un relato de un Draugr, ¿no? ¿Qué es un Draugr? Es una especie de retornado de los países del norte, escandinavo, vikingo, podríamos decir, ¿no? Y bueno, pues en este caso además estamos hablando de lo que se llamaría, en muchas sagas llaman un Haukbui, un habitante del túmulo. Y es que los vikingos tenían la costumbre de enterrar a sus héroes, sobre todo, no a la gente corriente, pero los héroes, los guerreros, los reyes, eran enterrados en túmulos. Se hacía una cámara, generalmente subterránea, y a continuación se hacía toda una colina por encima, creando una especie de montaña artificial. Vale, se les enterraba además también con su caballo, con su perro, con las joyas que habían tenido en vida, sus tesoros, sus armas, con cosas de mucho valor, con lo cual pues lo habitual es que muchos que estaban pendientes de esos enterramientos se atrevieran a bajar hasta el fondo de los túmulos para robar esos tesoros. Vale, pues en muchas sagas aparece la idea de estos Haukbui como que son muertos que no están tan muertos, muertos que están allí sentados vigilando su propio tesoro. Hay otros que son los más corrientemente llamados Draugr, que eso lo que hacen es caminar, salen de sus túmulos o de sus tumbas y hacen daño al ganado, a las personas, etc. Y hay un caso, que es el que a ti te gusta, que el primero que lo comenta es Saxo Gramático. Saxo Gramático es un eclesiástico danés, es decir, estamos hablando ya de una persona cristianizada, y que escribe una obra que se llama La Gesta Danorum, que es del siglo XII. Bueno, pues allí nos cuenta varias cosas de la historia de Dinamarca y entre ellas la historia de dos personajes, que es una historia fascinante. La historia de dos guerreros que son hermanos de sangre, Aswith y Asmund. No eran hermanos de familia, pero era algo habitual que los guerreros, los que eran compañeros de combate, se juramentaran entre sí y se debieran hermandad eterna. Llegaron a un acuerdo, y es que si uno de los dos faltaba, si uno de los dos moría, pues entonces el otro le seguiría a la tumba, ¿no? Tal era la devoción que tenían el uno por el otro hermano. Bien, pues en este caso llega un momento dado en el que Aswith muere y pues Asmund, pues cumpliendo su promesa, se entierra con él. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo típico, generan el túmulo, generan esa cámara subterránea, Asmund se encierra allí en el túmulo con su amigo Aswith, que está muerto allí, él se sienta en un banco a esperar ya tranquilamente la muerte o lo que tenga que venir, y ponen el túmulo, lo cierran y allí quedan enterrados los dos. La sorpresa de Asmund y el terror es cuando de repente ve que en un momento dado su compañero de armas, Aswith, se levanta y empieza a devorar a su caballo que estaba allí también, que lo habían sacrificado para que le acompañara al más allá. Y pues Aswith, que ya no era ese hermano que tenía en vida, empieza a comerse su caballo. Y él, tranquilamente en su banco, contempla la escena. Después se lía con el perro.
con el cadáver del perro, de su perro, que habían dejado allí para que le acompañara también al más allá. Y cuando acaba con el perro, se da cuenta de que está allí su hermano de armas, Asmund, y se lanza sobre él, el que estaba sentado en el banco. Comienza una pelea atroz en el que Asmund consigue arrancarle a Asmund una oreja, pero en esa pelea feroz, por fin Asmund le corta la cabeza a Aswin y consigue estacar el cuerpo. Fijaros lo que dice Saxo Gramático, siglo XII, Dinamarca. Estamos muy lejos de Rumanía. Que le corta la cabeza, que es una de las cosas que se hacen con los vampiros, y que le clava una estaca para clavarlo al suelo. Es decir, el mismo tratamiento que siglos después va a aparecer en muchas crónicas del centro de Europa y del este de Europa. El mismo tratamiento. Vale, ahora te quería comentar, bueno, aparte la historia está increíble, me ha encantado, pero nos vamos ahora al tema cinematográfico, que no me salía la palabra. ¿Qué hay detrás de la leyenda que dicen que detrás del que hacía el actor, supuesto actor que hacía de Nosferatu, podía haber sido un vampiro real? Bueno, pues hay muchas cosas en torno a la película Nosferatu, ¿no? A la primera, a la de Murnau. De momento, pues cosas bastante curiosas. Por ejemplo, la productora se llamaba Prana, ¿no? Y Prana en hindú es justamente esa fuerza que está en el aire y que nosotros la respiramos con el aire, y nuestro aliento pues la convierte en ese fuego, en esa fuerza vital que nos permite vivir. Prana, o sea, la energía, la fuerza vital. Y por otra parte, pues eso, se decía que este actor, pues además que tiene una pinta, una cara y una facha total que le encaja perfectamente en el personaje, pues se decía que era un vampiro de verdad. Después la leyenda incluso dio un rizo y en una película posterior, creo que era Klaus Kinski, ¿no? el protagonista, pues se decía que en realidad lo que le habían prometido era a la actriz protagonista como merienda, por decirlo así, de manera más o menos jocosa, después de la película. Entonces, bueno, perdón de corte. Esa es La sombra del vampiro, donde John Malkovich es Murnau y el otro es el vampiro. Sí, Kinski, del actor. Pues creo que es Kinski, creo que recordar. Que yo, que para los nombres de actores soy malísimo. Pero esa es la idea, ¿no? Que se recoge en esa segunda película, con bastantes más años después, que recoge esa historia, esa leyenda curiosa, ¿no? Sobre el actor original del primer Nosferatu. Yo creo que es eso, que es una leyenda que además, pues para promocionar una película, estamos hablando de una película muy, muy antigua, pero evidentemente la publicidad ya se conocía y ese tipo de promoción le viene muy bien. Claro, que hay cosas, yo me estoy acordando de la historia del soldado serbio. Ajá, vale. Uno de los casos del conde de Cabreras, de hecho. Eso además es un caso que yo investigué, le tengo mucho cariño a este caso porque lo investigué y conseguí dilucidar la identidad de quién era el tal conde de Cabreras. Lo voy a comentar desde el principio. Hay un autor que todos los que nos gusta la vampirología, la opirología, pues tenemos su libro en los estantes, que es Agustín Calmet. Este hombre era un dominico del siglo XVIII, francés, era un erudito, sabía mucho de teología y de otros muchos campos del conocimiento, y pues escribió una obra en la que hablaba de aparecidos, de fantasmas, y también recogía casos de vampiros. De hecho, recogió muchísimos casos de vampiros. Lo bueno, además, es que él no llegó a moverse hacia los sitios en los que había ocurrido, pero se intercambiaba cartas con gente prácticamente de toda Europa que le contaban casos, etc. Y uno de estos casos, su interlocutor, la persona que le escribió, le hablaba que en 1730 un tal conde de Cabreras
pues le había contado un caso, ¿no? En la frontera, de nuevo, volvemos a esa frontera de Austria con Turquía, que es importantísima, porque es de ahí donde sale precisamente esa palabra de vampir y donde la Europa de Occidente, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, empiezan a conocer esas extrañas cosas que vienen de la Europa oriental, ¿no? Historias sobre vampiros. Y además en plena época de la razón ilustrada, o sea, en pleno siglo de las luces. Bueno, pues este hombre contaba que estando él, siendo oficial en un regimiento que este hombre pone de Alandetti, pues narra que hace 15 años, estamos hablando de 1730, es decir, en 1715 un soldado estaba de guardia, un soldado austriaco estaba de guardia en la casa de un haidú. ¿Quiénes son estos haiduks? Los haiduks son gente que estaban en la frontera con los turcos, donde había una especie de tierra de nadie, controlada por los austriacos, directamente controlada por la milicia austríaca, y pues esta gente eran al mismo tiempo agricultores, ganaderos, pero también formaban una milicia. Estaban organizados en pueblos y cuando había una incursión, por ejemplo, de los turcos, estaban preparados para levantarse en armas y poder rechazarlos. Mientras tanto, vivían por allí con sus familias, en sus casas, labrando sus campos, etc. Bueno, pues uno de estos haiduks, uno de estos importantes, tenía en su casa, allí acampado, por decirlo así, hospedado, vamos, en una de las habitaciones de la casa, tenía a un soldado. El caso es que el soldado le había contado al conde de Cabreras lo siguiente. Resulta que un día comiendo con su anfitrión y la gente de la casa, entra un extraño para él, que se sienta a la mesa, todo el mundo se queda absolutamente callado y no dicen nada, están como atemorizados y resulta que el haidú, el hombre que le estaba hospedando, muere al día siguiente. Cuando él pregunta qué ha pasado allí, por qué ese silencio del día anterior, quién era esa persona, le dicen que es que ese extraño que había entrado en la casa para comer con los demás era el padre, que estaba enterrado, fijaros, hacía más de 10 años. Entonces este soldado lo comenta en su regimiento. En el regimiento era además algo muy habitual que se hacía en el ejército austriaco. Cuando les venían esta noticia o otras parecidas, mandaban a alguien, un oficial, con cirujanos a examinar el hecho. Allí va este conde de Cabreras junto con otros oficiales, con un cirujano y con un auditor para que tome nota de lo que ocurre allí. Bueno, pues este hombre, este conde de Cabreras, hace desenterrar el cuerpo del padre de este hombre y lo encuentran intacto, según ellos, es lo que ponen en lo que decía el conde de Cabreras. Así que al conde de Cabreras dice, nada, que le corten la cabeza y que lo vuelvan a enterrar. Era un militar y era práctico, y él sabía que si no tomaba medidas contra el supuesto vampiro, los haidú en muchas ocasiones amenazaban, cuando ocurría algo así, amenazaban con irse, y eso a los austriacos evidentemente no les convenía. El caso es que la gente de por allí, ya contenta de ver que la cosa funciona, dice, no, espérate, no te vayas a tu regimiento, porque es que tenemos más casos. Otro le dice, mira, que hay un hombre muerto, hacía más de 30 años, que había vuelto a la hora de comer a su casa y en una primera visita, le chupó la sangre del cuello a su hermano. Aquí sí que tenemos una clara alusión a que chupan la sangre y del cuello en esta ocasión. En otra ocasión vuelve y chupa la sangre de uno de sus propios hijos, y en una tercera la de un criado. Y los tres murieron al instante por la visita de este personaje. Así que el conde de Cabreras dice, bueno, pues vamos a ver este otro caso también. Vuelven a desenterrarlo, lo exhuman y lo encuentran como el primero. Esto es lo que afirma el conde de Cabreras. Entonces lo que hace es decir, bueno, pues a ver, ¿a este qué le hacemos? Mira, que le atraviesen la cabeza con un clavo y que lo entierren de nuevo. O sea, fíjate que utilizan dos métodos diferentes. Era muy, muy imaginativo. Yo creo que conocería por las diferentes tradiciones que había en el lugar, qué hacían los lugareños con los supuestos vampiros, ¿no? Pues nada, dice, bueno, ya me voy, ¿no? Ya hemos terminado. Le dicen, no, que va, no te vayas porque tenemos otro que había sido enterrado hacía más de 16 años. Y este había vuelto
y se había bebido la sangre de 2 de sus hijos, también matándolos al instante. Nada de cada noche, como aparece en la película o en la novela de Stoker. No, en estos casos, en el centro de Europa, en esta frontera de Austria con los turcos, morían como al cabo de las 3 noches. Bueno, pues nada. Lo encuentran también, le dicen que había matado a 2 de sus hijos así, y dice, bueno, pues vamos a desenterrarlo, lo desentierra de nuevo, y a este le dice, a este quemadlo. Vale, pues este hombre hizo estas 3 ejecuciones allí en esa frontera con estos 3 vampiros. Luego me he encontrado muchas veces que decían muchos autores que probablemente con este nombre de Conde de Cabreras y con este nombre del regimiento de Alandetti, pues probablemente era un oficial italiano, porque por entonces el Imperio Austriaco pues tenía territorios también en el norte de Italia. Entonces era normal o fácil que un oficial italiano hubiera estado allí. Pero no, investigando el tema, por eso digo que este caso me gusta a mí mucho, investigando el tema resulta que encontré un conde de Cabreras, encontré un nombre que es Juan Gil de Cabrera y Perellos, y siguiendo toda su trayectoria resulta que era un valenciano que estuvo en las tropas austracistas cuando aquí tuvo lugar la guerra de sucesión, cuando los Borbones sustituyeron a los Austrias en el poder, y los austracistas, el último reducto fue Barcelona, fueron, tanto civiles como militares, varios regimientos, hasta Austria, y ahí se podía seguir la trayectoria de este hombre que no era italiano, que era valenciano. Y bueno, pues en una investigación que hice en su momento, describo cómo llega incluso a ser condecorado por el archiduque, por entonces ya el emperador de Austria, como conde de Cabreras. Todavía incluso descubrí que había alguien que pretendía ser descendiente del conde de Cabreras, y al Ministerio de Justicia pues había hecho como una especie de escrito para poder hacerse con el título de conde. Pero fijaros, uno de los primeros cazadores de vampiros conocidos no era ni italiano ni austriaco, era español, era valenciano. Y no era Van Helsing tampoco. No, fijaros, daros cuenta de que es muy curioso este caso, porque no es el único. Es decir, este hombre, este dominico, Calmet, recoge varios casos que conocemos muy bien porque aparecen también en los periódicos de la época, y es que poco antes, ese territorio de Serbia, de lo que ahora es Serbia, había sido conquistado a los turcos. Y esa región, donde además se producían muchas epidemias, pues los austriacos no la incorporaron directamente al gobierno austriaco, sino que lo dejaron como una especie de tierra fronteriza con estos haiduks. Y bueno, pues lo que tenían allí es un mandato absolutamente militar. Estaban gobernados por los militares austriacos. Y estos haiduks allí, como milicia popular, dispuestos a lo que hiciera falta. Pues no hacían más que venirle a los austriacos, y ellos se quedaban asombradísimos de casos de Medvedia, de muchas poblaciones en las que decían, los propios haiduks decían, tenemos un vampiro, señores, hay por aquí un difunto que se levanta y está matándonos, están muriendo nuestros hijos, nuestras mujeres, nosotros mismos. Si esto sigue así, y algunos decían, y esta epidemia viene de otra anterior que ya hemos tenido, si esto sigue así, nos vamos. Los oficiales del ejército austriaco, que habían sido destinados allí, que no conocían bien las tradiciones de la región, alucinaban. Ellos venían de una corte, como os digo, ilustrada, ¿no? donde la razón, la ciencia empezaban a ser elementos protagonistas, ¿no? en la Europa de Occidente, y se encuentran con que están en una tierra, en un territorio donde les afirman que los muertos vuelven de la tumba a chupar la sangre de los vivos. Cuando se encuentran con estos casos, lo que hacen es mandar allí una expedición, generalmente de cirujanos y oficiales médicos y juristas, y lo que hacen es tomar nota de lo que ocurre, desentierran, y lo que hacen es, para dejar a la población, son gente práctica, para dejar a la población tranquila, dicen, ¿qué hay que hacer con estos vampiros? Pues lo que hacemos nosotros es quemarlos, cortarles la cabeza. Adelante, cortarles la cabeza. Y tenemos varios casos de estos que están perfectamente recogidos, porque estos oficiales austriacos, como buenos militares, tomaban absolutamente nota de todo. Alguno de estos, en este caso, uno de los casos que ocurrió está registrado en un documento llamado Visum et Repertum, firmado por un cirujano militar, Flackinger,
que, escrito el informe en alemán, pasó a los periódicos de la época, periódicos belgas, periódicos franceses, periódicos ingleses, y ahí es donde os digo que llegó la palabra vampiro, porque era como llamaban estos haiduks a ese tipo de personajes allí en Serbia, a los vampiros. Y de ahí la palabra pues ha hecho tan famosa, ¿no? Pero ya os digo que en cada sitio los llaman de una manera pues muy diferente. Claro. Tú tienes constancia, Javi, porque mira, aparte de a mí el tema de que, bueno, estoy harto de decirlo, que a mí la historia me apasiona, toda la clase de historia relacionada con la humanidad y sobre todo la arqueología. No hace mucho saltan por ahí noticias o sea, arqueólogos que desentierran cuerpos que están o bien boca abajo o con piedras metidas en la boca y se le atribuyen a vampiros. ¿Qué me puedes decir de este tema? Pues esto es muy interesante y a mí me tiene pues enfrascado en la lectura de un montón de artículos porque ahora mismo los arqueólogos están como locos con estas cosas y sobre todo los de Europa, ¿no? Aunque también intervienen pues paleontólogos, antropólogos, médicos de Estados Unidos y a mí me recuerda mucho cuando estos casos que os digo del siglo XVIII generaron mucha controversia también en las academias científicas de toda Europa. Desde Prusia, en París, en Londres, los científicos discutían cómo era esto posible, qué ocurría, daban sus teorías, debe ser una enfermedad infecciosa, el miedo hace el resto, cosas por el estilo. Y ahora lo que pasa es que los arqueólogos están en una cosa parecida porque se están dando cuenta de que algunos enterramientos que encuentran son muy curiosos, antes no les hacían mucho caso, pero han empezado a surgir pues enterramientos que dicen, no, es que estos son vampiros, y están empezando a hacer caso, y están empezando a revisar casos que tenían de antes, que se pasaban desapercibidos y ahora dicen, caramba, pues también pueden ser vampiros. Yo los conozco casos ya desde hace bastante tiempo porque llevo recoleccionando cosas de vampiros pues, prácticamente desde que soy un chaval y ya tengo mis añitos. En 1966, pues Radio Praga, es un Radio Praga, yo la pongo muy a menudo porque generalmente me sorprende con alguna noticia de este tipo. Soltó el notición de que no, quedó en una cosa local, ¿no? Pero si hubiera saltado ahora hubiera sido una noticia en todos los periódicos. Que un arqueólogo checo, Jaroslav Spacek, había encontrado un cementerio en una localidad cercana a Praga, Serakovice, un cementerio de los siglos X y XI. Fijaros qué temprano, del X y del XI. Y allí encontraron 14 cuerpos de etnia eslava. ¿Pero qué pasaba con estos cuerpos? Pues mira, estaban maniatados y mutilados. ¿Qué se ve en las fotos? Pues en las fotos vemos que tienen miembros cortados, que tienen huesos rotos, que las cabezas han sido cortadas y puestas entre las piernas o en cualquier otro sitio, que las bocas están atravesadas por cuchillos, que tienen las bocas algunos de una manera, otros de otra, la boca llena de arena, que hay piedras grandes sobre sus pies, sobre su pecho, sobre su corazón y en algunos casos se encontraban estacas junto al pecho de lo que ya eran esqueletos. Vale, ¿qué pasa aquí? Enseguida dijeron estos arqueólogos, nos acabamos de encontrar con un cementerio de vampiros. No es que fueran vampiros en vida, lo que pasa es que la gente enterraba en ese cementerio a aquellos que pensaban que se iban a convertir en vampiros. Y una vez que morían, les daban estos tratamientos. Es decir, no habían muerto decapitados, no habían muerto atravesados por cuchillos, ni estacados. No, ese tratamiento lo habían recibido después. Y bueno, a partir de ahora he ido recopilando pues un montón de casos, ¿no? Otro de los que a mí me gusta mucho, por ejemplo, y porque veamos también que la creencia en vampiros no es solamente europea, pues ocurre en Connecticut. Fijaros lo que os digo, en Connecticut. Esto también es muy lejana en el tiempo. Ya os contaré otras más recientes, ¿no? Esto es de 1990, fijaros. Vale, y tiene lugar en el cementerio de Greensburg, en Connecticut. Parece una canción. En una ponencia que di hace poco decía, parece una canción de Gran Wyoming. Vampiros de Connecticut. Pues fijaros, se trataba de un cementerio ya abandonado, ¿no? En 1990 resulta que unos cuerpos caen por una ladera, unos chavales que estaban jugando se asustan, dan la noticia, hasta allí van Paul Sietzig, que es del Instituto de Paleontología de las Fuerzas Armadas, ni más ni menos de Estados Unidos,
y le acompaña también Nicolás Belantoni, de la Universidad de Connecticut, que luego hicieron un estudio muy interesante. Encuentran, era un cementerio que estaba abandonado, de modo que la gente de por allí ya ni sabía que existía el cementerio, se habían olvidado de él. 29 esqueletos. Vale, se ponen a abrir tumbas, a despejar un poco los ataúdes y tal, se encuentran con la tumba número 4, ellos catalogan la número 4, y ¿qué se encuentran en la tapa del ataúd? Pensad, fijaros, JB. JB. ¿El entierro de un whisky? No. Así se llamaba la persona que estaba dentro. Pero JB, que se queda bautizado de esta manera como JB, bueno, pues luego resulta que abren el féretro y se encuentran una cosa muy curiosa. Se encuentran con que tiene los fémures, o sea, ya sabéis, los pies grandes los huesos grandes de las piernas, los tiene cruzados como si fueran esas famosas tibias, ¿no? En la bandera de un pirata, cruzados sobre sus costillas. O sea, le habían cortado las piernas, los fémures, le habían puesto cruzados encima de su pecho. Y el cráneo estaba también pues separado, ¿no? También sobre las costillas. Lo habían decapitado y habían puesto todo eso, las piernas cruzadas y esa calavera, esa cabeza puesta encima del pecho. Pensaron, esto es o una gamberrada, o llegaron a pensar también en un asesino en serie que estaba trabajando por la zona. Bueno, analizan el cuerpo, buscando un poquito más de información. Se encuentran con que es un hombre, JB, es un hombre de 55 años, que ha muerto por tuberculosis. La cosa se queda ahí cuando de repente les echa una mano, o hay unos estudios ahí por ahí sobre el tema, resulta que hay un folclorista por allí, Michael Bell, que pone el dedo en la llaga diciendo cuidado, porque tiene un estudio en el que recoge hasta 80 casos de vampirismo. Fijaros que estamos hablando en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. 80 casos de vampirismo atestiguados por la prensa local del momento, con titulares, por ejemplo, como la historia del entierro de Henry Rae, que murió de tuberculosis y del que se creía que se alimentaba de sus familiares vivos. Es decir, hasta 80 casos en los periódicos locales en los que se decía que gente que moría de tuberculosis o de alguna enfermedad respiratoria, que por entonces era algo bastante corriente, claro, fijaros que es una enfermedad infecciosa. Cuando uno en la familia enferma, fijaros en esas casas de colonos estadounidenses, llevan su heno o lo que sea, uno muere, el enfermo, ¿quién lo está cuidando? Sus familiares, evidentemente. ¿Quién va a enfermar después si es una tuberculosis? El hermano, el hijo, el marido, la esposa, es decir, van cayendo uno tras otro los de la familia. Un padre de familia, muchos en estos periódicos decían, antes de que se lleve a mi siguiente hijo, por ejemplo, desentierro a mi esposa que ha muerto, que ha fallecido, que fue la primera que murió y que probablemente es la que se está llevando a mi prole y le aplico el tratamiento antivampiros, que luego os contaré cuál es. Pues 80 casos, es decir, la creencia en vampiros viajó también a Estados Unidos con los colonos norteamericanos. Entonces ya estaba claro que JB no era ni el producto de un salvajismo de alguien que había hecho esa tropelía o de que además había muerto por tuberculosis o de ningún asesino en serie. Era alguien que había recibido un tratamiento antivampiros, que había muerto por tuberculosis y le aplicaron ese tratamiento. Hay un caso, el de allí, que bueno, es famosísimo en Estados Unidos y en todo el mundo al que le guste el tema, que es el caso de Mercy Lena Brown, que es uno de estos casos que está también documentado en los periódicos. Lo bueno de este caso, además, es que podemos ir al cementerio donde está enterrada Mercy Lena Brown, que es una supuesta vampira, y está en el cementerio de Chestnut Hill, en Rhode Island. En Rhode Island se encuentran un montón de estos casos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, pues en 1883, la madre de Mercy Lena Brown, que era una chica, murió de tuberculosis, fue la primera. En 1884, al año siguiente, murió su hermana Mary Olive Brown. En 1892, ya un poco después, cuando Mercy tiene 19 años, es una joven, ella muere también de tuberculosis. Y además, después de morir, el que enferma es el hijo de la familia, que es Edwin, y él enferma también. Vale, pues el padre,
el marido de esta mujer que murió primero, dijo, esto no puede seguir así, tengo que tratar de salvar a mi Edwin como sea. El 18 de mayo de ese mismo año de 1892, fijaros, siglo XIX, finales del siglo XIX, muy cercano a 1892, revisan los cuerpos de todos los que murieron, de la madre, de Mary Elizabeth Brown, de Mercy, y encuentran que los demás están como se espera, pues están, ha pasado el tiempo y están como están, pero el de Mercy aparece incorrupto, están todos enterrados en un panteón familiar. Y la posición de Mercy había cambiado. Esto es explicable, se puede explicar perfectamente, cualquier médico, cualquier forense nos lo puede explicar. Los cuerpos se hinchan y cambian de sitio, tienden a ponerlos con brazos cruzados, pero se hinchan y cambian de posición. Vale, ¿cuál es el tratamiento que siguen estos granjeros de Nueva Inglaterra para acabar con un supuesto vampiro? Lo hicieron con Mercy Brown. Lo que hicieron fue sacar su corazón. Iba un médico con ellos, que fue el que hizo la operación. Sacan el corazón, lo quemaron encima de un muro, lo redujeron a cenizas y se lo dieron a tomar a Edwin para ver si conseguía salvarse. Desgraciadamente, el tratamiento no tuvo el efecto deseado y Edwin pues murió. Pero ya os digo que la tumba de Mercy Brown todavía se puede visitar y mucha gente que le gusta el tema del vampirismo vaya a visitarle. Por supuesto, se cuentan montones de historias de este caso y de otros que también están las tumbas por allí, sobre todo en la noche de difuntos, de que todavía se ven luces y que algunas lápidas están resquebrajadas y este tipo de cosas. Yo estoy dándole vueltas porque he conocido historias de vampiros por todo el mundo. Sí. Recuerdo no sé si tú lo conoces, de una madre en Indonesia que que aparece, muere, aparece, desaparece su hijo, van a la tumba, la abren y está ella cubierta de pelos con el hijo en brazos. ¿La conoces, la historia? Ay, sí, hay muchas de esas además, son los típicos Lansuir, ¿no? Mananganal, Penanganal. De este tipo de casos, en Indonesia y en todo el sureste asiático hay muchos y además son espeluznantes. O sea, las criaturas mitológicas o folclóricas, estos tipos de vampiros que están detrás de ellos son absolutamente terroríficos. ¿Vale? Hay uno, por ejemplo, se llaman, pueden recibir diferentes nombres, Lansuir, Pontianak, Madianak, Patianak. Estamos hablando de una zona muy amplia de Polinesia donde hay muchas islas y el mito puede ir variando un poco de una a otra. Pero casi siempre el protagonista es una mujer que muere en el parto o que muere al ver a su hijo muerto después de dar a luz, ¿no? Y a los 40 días, después de pasar los 40 días de su defunción, estas mujeres se convierten en un Lansuir. A veces son el niño el que se convierten en esta figura, ¿no? Entonces, estas mujeres difuntas aparecen o bien como lechuzas o bien como mujeres muy bellas de una larga cabellera negra, con uñas muy largas, con vestidos verdes, sobre todo por el musgo y determinada flora en los sepulcros, pues allí es bastante corriente y que hace que tomen los sudarios en un color verde característico, y dicen que en la nuca tienen un agujero a través del cual chupan la sangre de sus víctimas, ¿no? E incluso hay muchos cuentos, historias en las que hay hombres que se atreven a casarse con ellas, que les cortan la melena y las uñas y tapan con la melena y con las uñas, hacen un batiburrillo ahí y tapan con ellas el agujero y así pueden casarse con ellas, ¿no? Hasta que pues acaban huyendo o lo que sea. Bueno, pues de estas hay muchísimas. Están también los Pontianak. Los Pontianak son esos niños muertos en el parto, ¿no? Que también pueden convertirse en vampiros. Cuando ululan las lechuzas, allí por Malasia y por Indonesia y por la Polinesia, mucha gente piensa que o son brujos o son este tipo de figuras vampíricas que están buscando víctimas por ahí por la noche, generalmente muchas veces mujeres embarazadas, para beber su sangre, ¿no? Está también el Panangal. El Panangal es un caso muy curioso porque es el de un vampiro vivo. Es muy curioso. En el Panangal estamos hablando de... Panangal significa separado y tiene su porqué. Es una mujer viva. A veces se trata de un brujo o de una bruja, es decir, alguien que está metido en artes oscuras. Por la noche, la cabeza de esta persona se separa del cuerpo
y lleva consigo los intestinos y por ahí flotando por el aire. Fijaros qué imagen, ¿eh? Terrible, terrorífica. Esa mujer de larga cabellera, como suelen tener en esas zonas del Pacífico y del suroeste asiático, esa cabeza volando con las tripas volando por ahí. ¿Hacia dónde? Hacia alguna casa. Van volando por los bosques hacia alguna casa. ¿Qué hacen con los intestinos? Pues cuando llegan a esa casa tratan de, por los muchos agujeros que hay en esas casas de Polinesia, buscan un agujero y suelen entrar por el techo y lo que hacen es buscar a veces el vientre de una mujer embarazada, si hay una mujer embarazada mejor, y lo que les gusta mucho es la sangre de los niños que están en el vientre de sus madres, con lo cual, o bien con los intestinos a veces, o a veces con una especie de aguijón de lengua muy larga, en forma de aguijón, que penetra en el interior de la madre hasta el corazón de la criatura, les absorben la sangre. O sea, es absolutamente terrorífico. Una cosa, Javi, ¿por qué está todavía a día de hoy tan presente el tema de la creencia de los vampiros en Rumanía? Porque yo sé de historias de vecinos que han ido a desenterrar a una persona que llevaba pocos días enterrados, porque dicen, ya no el tema de que chupen sangre, nada, sino que traen mala suerte a la familia, o incluso dicen que lo han visto divagar por ahí andando por las noches, y van y se toman la justicia por su propia mano, van al cementerio, lo desentierran y no sé qué hacen con el cuerpo. Pero yo sé de historias que a día de hoy sigue muy latente el tema este de vampirismo en Rumanía. Os voy a contar una que saltó a las noticias no hace tanto y que destapó algo tremendo. Y es que, bueno, ya todos pensábamos que no había creencias en vampiros y que eso ya formaba parte ya de que en el siglo XX y en el siglo XIX ya se había acabado este tema. De hecho, bueno, tenemos casos de desenterrar vampiros y demás bastante recientes en el siglo XIX, a principios del XX. Todavía en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los ucranianos pensaban, en Ucrania se pensaba que los soldados que habían ido a la guerra y que habían muerto, como no habían cumplido su ciclo vital, volvían, como no es la palabra que utilizan ellos, como vampiros, pero estaban por ahí dando vueltas. Esto después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que en el 2004, en febrero, pues saltó una noticia a los periódicos que recorrió todo el mundo en una pequeña población de Rumanía, en Valaquia, fijaros, en Valaquia, no en Transilvania, que es Marotino de Sus, que nada, son 4 casitas al lado de la carretera, de una carretera no muy buena por allí que cruza el pueblo, es un pueblecito por ahí perdido, en Valaquia, con sus 4 casitas. Resulta que bueno, pues saltan a los titulares el que han desenterrado un cuerpo, etcétera y tal. Para que os hagáis una idea. Esto ocurre en diciembre de 2003. El que sea en diciembre, pues creo recordar que era el 25 o el 26, muere un hombre allí que se llama Toma Petri, que tenía 76 años. Era un profesor. Tenía fama. Bueno, voy a irlo explicando porque es curioso. Esa justamente es la historia de la cual te estoy comentando, es la que me acordaba yo. Por favor. Es que esta además, bueno, tiene mucho jugo. Os voy a explicar por qué. Muere 26 de diciembre. Morir el día de Natividad o el día de Año Nuevo o en una fiesta santa te convierte en propenso a convertirte en vampiro. De modo que la familia ya dice, uy, cuidado. Vale. Toma Petri, además, que era profesor, como os digo, tenía fama de tener muy mal genio y de darle a la bebida. Otra característica también de los que, una vez muertos, pueden convertirse en vampiros. Gente poco sociable, gente violenta, gente que bebe mucho, pues se pueden convertir en vampiros. Bien, pues después de muerto, y según lo que aparece recogido en los periódicos, su hija política, no, era la mujer de un nieto, perdón, que vivían allí en la casa, todos juntos, la familia política vivía allí. Bueno, pues dice que lo había visto en el cuarto, que se aparecía en sueños, que estaba cada día más débil y que también en la casa pues decían lo mismo, que se movían las cosas en la casa, que escuchaban ruidos y que cada día estaban, sobre todo, que cada día estaban más débiles. Lo de estos fenómenos parecidos a los poltergeists, además,
también lo podemos leer en crónicas del siglo XVIII o anteriores, ¿no? Vale, entonces, pues claro, pues esta mujer se queja, también el resto de la familia dicen esto hay que hacer algo, entonces los que están en la casa, los familiares de Thomas Petre, lo que hacen es tratar de ir al cementerio a tomar medidas. Toman aguardiente local, un aguardiente fuerte, y para tratar de envalentonarse con todo, y después de haber bebido mucho, son incapaces. Así que otra noche dicen, venga, vamos a por ello. Vuelven otra vez con su aguardiente para coger valor, y ahí sí, ahí ya cogen, lo desentierran, ven, y esta es una de las cosas que dicen, es que era un vampiro, porque fijaos, sus brazos no estaban sobre su pecho, como lo habíamos dejado, lo que os decía, una típica postura de un enterramiento es esta. Bueno, pues claro, el cadáver engorda por los gases que tiene dentro y hace así. Los brazos se van a los lados. La cabeza estaba girada hacia un lado, lo mismo. Y los labios estaban manchados de sangre. No sería sangre, sería seguramente pues trozos de líquido oscuro que salen pues como resultado de la putrefacción, etc. El caso es que ellos lo interpretan como que el cadáver está gordo y henchido de la sangre que les está robando a ellos. ¿Qué hicieron? Y fijaros en este dato que es muy curioso. Por detrás, le sacan del ataúd y por detrás, por la espalda, con una guadaña, les traen el corazón. Cuando hacen eso dicen que suspiró. Esto es otra cosa que también leemos en esos documentos de los oficiales austriacos de los que os hablaba antes, que tenían lugar en 1725, 1732, que son fechas clave en esto de los vampiros allí, en el siglo XVIII, dicen lo mismo, que al cortarles la cabeza o ponerles una estaca en el pecho, exhalan un último aliento, ¿no? Ellos lo interpretan igual, idéntico. Y las manchas de sangre, pues lo mismo todo. Sacan ese corazón. Y fijaros lo que ocurre. Lo queman en una horca, cogido en una horca, lo queman en el fuego. Disuelven las cenizas del corazón en agua y se las dan a beber a aquellos que habían caído enfermos, y estos dicen que después de hacer eso se habían ido recuperando. ¿Os acordáis de lo que os decía antes de Mercy Brown? Lo que habían hecho con su corazón. Lo mismo. Habían quemado su corazón en un muro y dado sus cenizas a Edwin, ¿no? A su hermano. Fijaros que estamos hablando de un pueblecito de Valaquia y al mismo tiempo de Rhode Island en Estados Unidos. Fijaros la distancia tremenda que hay de un lado para otro y de cómo se aplica el mismo remedio. Pero lo curioso es que esto salta a los periódicos, la gente dice, ¡hala, qué barbaridad! Han desenterrado un cuerpo, pero ¿esto qué es? Cuando de repente, pues claro, la policía interviene y los familiares, ¿pero por qué nos detenéis? ¿Qué hemos hecho nosotros? Si esto lo hace todo el mundo, si lo venimos haciendo desde siempre. Se destapa que en esa región de Valaquia, y por supuesto en otras también, es algo que se lleva haciendo desde siempre, que claro, se lo tienen callado, más que callado para que no salte a la prensa, pero que lo llevan haciendo de toda la vida. ¿Y que están haciendo con sus pobres vecinos que han hecho lo que tenían que hacer, que es salvar a los vivos de ese personaje muerto? Es decir, que todavía las creencias siguen vivas, o al menos seguían hasta el 2004, no hace tanto, seguirán seguramente en las regiones rurales de Rumanía, pero no solamente ahí. Si os vais a Bulgaria, también nos vamos a encontrar con creencias en vampiros que siguen vivas, y en otros lugares de Europa, pues igual. En todos los sitios. Yo me acuerdo en estos viajes en que en Highgate me enseñaron la tumba de un vampiro. Sí. Me enseñaron la tumba de un vampiro. Además le hice una foto a la tumba del vampiro. Sí. Y decían que no nos acercáramos porque el vampiro podría sacar la mano por la tumba, y una tumba que lo que tiene es un agujero que de haber pasado el tiempo y se ha caído la losa y tiene un agujerito. No te acerques porque el vampiro puede sacar la mano. Digo, pues ojalá saque la mano y me convierta en vampiro. Sí. El vampiro de Highgate, que eso creó una controversia tremenda. Había dos personajes involucrados allí. Uno es ahora mismo no recuerdo los nombres, caramba. Uno es un obispo de una especie de, ya sabéis que hay muchas sectas, aparte de los anglicanos, e iglesias para todo, ¿no? Y este era un obispo sin Manchester, ya no sé. Pero vamos. Y otro que era un ocultista, Farran, que
este hombre pues tenía también su propio grupo de brujería y de ocultismo, etcétera, y los dos estaban empeñados en ser figuras antivampiro, ¿no? Los típicos Van Helsing, cada uno decía que era capaz de acabar con los vampiros, pero se llevaban a matar. De hecho, este obispo decía que Farran era el vampiro. Bueno, el caso es que en el cementerio de Highgate, donde además está muy relacionado precisamente con la novela de Drácula, ¿no? Porque es allí donde precisamente pues Lucy Westenra se alimenta de niños y cosas por el estilo, empezó a decirse, estamos hablando de los años 60, 70 o por ahí, 60 o 70, empieza a decirse que se ven unas luces, que se ven unas figuras de animales, unas sombras que se mueven por el cementerio, que a veces se encuentran cuerpos, esto fue increciendo, ¿no? Que se encontraban cuerpos de animales desecados, sin sangre, y empieza a generarse un terror alrededor del cementerio. La cosa ya da otro giro de tuerca cuando un par de niñas que pasan por allí dicen que han visto esa sombra y que el vampiro les ha seguido. Una de estas chicas, que era de origen polaco, además, la familia era de origen polaco, con lo cual tienen estas tradiciones muy frescas, pues decía que una figura parecida, como la describía, lo que era un vampiro, atravesaba su ventana y se alimentaba de ella. Vamos, que bebía su sangre, que un vampiro la visitaba. Estos dos personajes que os digo enseguida se hicieron eco de esta noticia, la utilizaron cada uno a su modo y al final, para evitar mucha cosa intermedia, al final lo que se montó fue un show televisivo horroroso donde los periódicos decían vamos a cazar al vampiro de Highgate, y se montaban auténticas excursiones de gente con estacas, y en una de estas noches, y ahí este señor Farran, el ocultista, tuvo bastante que ver e incluso acabó encarcelado, pues acabaron desenterrando cuerpos, sacándolos fuera, cortándoles la cabeza, cuerpos que no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? con el tema. Y aquello fue un caso muy mediático. Este obispo todavía sigue afirmando que ha acabado con este vampiro y con otros más que hay en el Reino Unido, etcétera. Y este otro, el que os digo, su eterno enemigo, que es Farran, que es este ocultista, pues empeñado en que él había sido el que había intentado asesinar al vampiro, que era un noble que había venido desde Centro Europa y estaba allí creando una sociedad vampírica y era el gran archiduque del infierno, que, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Yo tengo un vago recuerdo, no sé, corrígeme si es verdad o lo mismo no lo digo bien, de una historia de un supuesto vampiro que atravesó media España en un carruaje. ¿Puede ser verdad? Sí, bueno, ya os digo que no. Es el vampiro de Borox. El vampiro de Borox es, o el caso del ataúd maldito, como se ha vendido en las revistas del sector, pues en realidad, bueno, surgió a la luz a través de un personaje vinculado al misterio de un periodista que afirmaba que un abogado de Madrid le había dado pruebas de la existencia de un vampiro que desde Murcia, desde Alhama de Murcia, pues habría llegado el ataúd desde Centro Europa, en un barco, desde Serbia. El ataúd habría sido mandado llamar para enterrarlo allí desde Galicia, un camión lo habría transportado y desde allí, desde Cartagena hasta Galicia, la gente se habría quejado de ataques, de que se debilitaba, y habría sido el paso de este vampiro. Bueno, Ardanui, que es un vampirólogo de pro muy bueno, genial, que recomiendo todas sus investigaciones porque están hechas con todo el rigor, pues acabó demostrando que no, que esto era sencillamente el relato de un conocido dramaturgo en aquel momento, Alfonso Sastre, que estaba en un libro que conseguí encontrar, y efectivamente ahí está todo relatado, en el que habla de ciertos vampiros madrileños muy castizos que andan por allí, y entre ellos está esta historia tremenda que está en ese libro, o sea que es pura literatura. No hay tal vampiro de Borox, ni ataúd maldito.
Yo te iba a decir, hay leyendas. El cine se ha cargado totalmente la historia, la leyenda de los vampiros, porque se lo inventan, le meten cosas. Claro. El tema de, según las cosas que yo he leído, cuando moría alguien, para que no se convirtiera en vampiro, había que ponerle un espejo encima del ataúd. No tienes que dejar que un gato saltara el ataúd porque el gato te podría convertir en vampiro. Tener las ventanas abiertas y sobre todo el tema de los ajos en las ventanas. Que dice que los ahuyentaba. Después Hollywood Sí. toda la leyenda y se ha inventado yo su propia norma. Bueno, en realidad estos son tradiciones muy variadas, muy variopintas, que vienen de un sitio o de otro y, bueno, sí son reales, ¿eh? Son reales. Te cuento, por ejemplo, lo de los espejos. Hay que taparlos para que el alma del difunto no se vea reflejada en ellos, por un lado. Otra de estas historias quiere que hay que tener mucho cuidado cuando estás velando el cuerpo de que no salte sobre él ninguna cosa viva, porque el alma de ese animal puede animar, con su chispa vital, puede animar el cadáver y convertirlo en un vampiro. Esto incluso se detecta hasta en algunas tradiciones en Inglaterra, donde hay también una cosa muy curiosa. En Inglaterra, por ejemplo, a los suicidas, esta tradición se les tenía mucho más en cuenta y además se les enterraba en los caminos, fuera de terreno sacro, claro, eso siempre, pero además es que se solían echar piedras encima, y esta manía de echar piedras encima es una forma de evitar que el vampiro pueda salir, ¿no? Que hemos visto antes, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la arqueología, que luego, si queréis, además comentamos más casos recientes que son muy curiosos, de vampiros arqueológicos, por decirlo así. ¿Y qué más contabas también? Lo del ajo. Lo del ajo es que el ajo es que vale para todo. Como diría la abuela. Y es cierto, fijaros que entraba, por ejemplo, en la alimentación de los legionarios romanos, de los egipcios, porque además de ser un buen alimento, es desinfectante y evita muchas enfermedades. Pero además de eso, precisamente quizás por estas propiedades, se pensaba que alejaba a los malos espíritus. En algún hechizo, por ejemplo, de algunos papiros de magia egipcios, uno de los elementos de algunas fórmulas contra los malos espíritus, algunos también bastante malignos y terribles, era precisamente el polvo de ajo o el ajo. De modo que eso en toda Europa ha calado también, y el ajo se ha convertido siempre en un elemento contra brujas, contra vampiros y contra todo bicho maligno que pulule por la noche. Y, por supuesto, en tierras donde la creencia en vampiros es muy fuerte, es una de las plantas que más se utiliza. La flor de ajo, sobre todo porque el olor, supuestamente, pues repele al vampiro. No solamente esta planta. Os puedo comentar más, por ejemplo, las amapolas o el lino, las semillas de lino. ¿Por qué? La semilla de la amapola o la semilla del lino es muy diminuta, es microscópica. Entonces, en muchos casos, cuando se enterraba a alguien que decían, cuidado que este podría convertirse en un vampiro y podría volver a casa, lo que se hacía, entre otras cosas, como dar vueltas para llevarle por un camino que luego no reconociera, o ahora os cuento algo de Dinamarca, si no lo recuerdo, recordádmelo, que es curioso. Se coge y además se le echa en el féretro un montón de semillas de amapola o de lino. ¿Por qué? Porque los vampiros sufren de una cosa que sufren algunos vivos, que se llama aritmomanía. Los vampiros y las brujas, por cierto, se ven obligados a contar todo lo que pillan. Cuando ven algo que puede ser contable, antes de poder actuar, se ven obligados a contar. Y además son lentos. 1, 2, 3. ¿Os acordáis de alguna figura infantil vampírica que contaba mucho? Sí, el de Barrio Sésamo, el de Barrio Sésamo, el conde Drácula de... El conde Draco. El conde Draco, que en el original se llamaba Count, es decir, la misma palabra que significa conde y contar. Pero es que es así, es decir, está basado en el folclore europeo. Los vampiros se ven obligados a contar, de ahí que el conde Draco tenga esa manía continuamente de contar todo lo que pille. Bueno, pues en muchos lugares se echaban este tipo de semillas, y fijaros además la dormidera. La dormidera se le da a los niños, no ya el opio, me refiero a la que el opio ya, claro que sí, que es de la misma familia,
pero la amapola, ¿no? Corriente. Bueno, pues esa se le da a los niños porque es ligeramente sedante y les ayuda a dormir. Bueno, pues si además de ese efecto sedante el vampiro se ve obligado a contar y mientras se va durmiendo, pues oye, llega el sol y se queda en su féretro y no nos hace daño. Esa es la idea. No hace tanto, también creo que recordar que a finales del siglo XX, en una exhumación de un cuerpo, se encontró que habían rellenado todo el féretro con periódicos. Es como una versión más moderna, como que se ve obligado a contar las letras o a leer los periódicos el vampiro antes de salir. Fijaros cómo las tradiciones van cambiando, pero la base es la misma. Y lo que os decía, en algunos casos, y esto en Dinamarca, muy, muy lejos de Rumanía, de Serbia, de Grecia, en Dinamarca había una costumbre que era la de cuando alguien moría, en alguna saga también aparece, en vez de sacar el cuerpo por la puerta, con su féretro, no, se hacía un agujero en una pared de la casa y se sacaba el cuerpo por ahí y luego ya se hacía la procesión al Campo Santo. A veces esta procesión, pues a veces en algunos casos lo que se hacía era dar vueltas al ataúd, marear al difunto dentro para desorientarlo. Y, bueno, ese hueco se tapaba. ¿Qué pasaba? Que si el vampiro salía y volvía, ¿a dónde iba a volver? Pues a su casa de siempre. Pues trataría de entrar por donde salió. Pero como eso ya estaba tapiado, ya no tenía forma de entrar. Fíjate qué cosas más curiosas. Cosas muy curiosas. Referente a la leyenda, bueno, no sé si tiene matices de realidad, creo que sí, sobre la condesa Bathory, que se bañaba en sangre de doncella. ¿Qué puedes decir de esta historia? Bueno, es una figura que en realidad está relacionada con el vampirismo por los pelos, ¿no? Y por esa leyenda negra que a ver, todavía quedan puntos ahí que hay que demostrar, porque lo que conocemos de la historia de esta mujer, de Elsebeth Bathory, es un supuesto juicio en el que se le habría condenado a estar emparedada en su castillo, cosa que por otro lado era bastante habitual. A los nobles que habían cometido algún tipo de crimen se les encerraban en una prisión, sino en su propio castillo o casa, y ahí estaban encerrados. Bueno, pues a esta mujer la emparedaron en su cuarto y hasta que murió. Ahí le iban dando comida y pues ya murió y se acabó. Estaba condenada supuestamente por haber matado a una cantidad enorme de doncellas, porque según dice la historia, ella vio como una criada que le estaba peinando el pelo, pues le pegó un tirón muy fuerte y la condesa Bathory, como buena noble de la época, no tenía ninguna consideración con los criados, le soltó un sopapo y la chica sangró, y allí donde le cayó gotas de sangre en la piel, vio que se había quedado más blanca, o eso creyó ver. Esta mujer además tenía recibía el consejo de alguna que otra bruja, la Argulia era una de ellas y la inició un poco en el arte de la brujería, de las hierbas, etcétera, y era la que le animó en esta especie de pacto diabólico de bañarse con sangre, pues andar buscando doncellas. Primero eran doncellas del pueblo, que nadie echaría en falta, sus padres sí, evidentemente, pero luego, como ya estaba llamando mucho la atención, lo que empezó a hacer fue atraer una sangre además más fina, según ella, que tendría más poder, que era la de la nobleza más baja. Todavía era nobleza, pero nobleza inferior, que ya podría llamar poco la atención, y también habría cometido este tipo de crímenes con ellas. Ahora mismo esto está muy en revisión, porque algunos dicen, ella era una mujer muy poderosa, su marido era el caballero negro de Hungría, fue un héroe contra los turcos, un hombre de guerras que estaba más tiempo guerreando que en casa, y un fiera con los turcos, y este hombre pues tenía el patrimonio de su familia, que ya era muy grande, y el de su marido, y tenía una cantidad de territorio enorme a su disposición y unas cantidades de bienes, ¿no?, que habrían sido la envidia de otros familiares y del rey de Hungría en ese momento. Yo, la verdad, creo que están sacando un poco los pies del texto, y hay que tener en cuenta que Bathory viene de una familia en la que la crueldad con los criados era algo habitual, bueno, prácticamente entre toda la nobleza de la época, pero que además esta gente, muchos de ellos tenían problemas psíquicos.
Y esta mujer era muy culta, sí, hablaba muchos lenguajes, pero ya había muchas historias, ¿no? Sobre alguno de sus... No, historias que están comprobadas. Familiares muy próximos que se dedicaban a la magia negra, que les daba por el sadomasoquismo, más bien por el sadismo que por el masoquismo, de modo que, y además, como se casaban entre ellos, pues había cierta propensión a que este tipo de problemas se acentuaran, ¿no? Problemas psicológicos. Así que es probable, para mí es muy probable, que ella, como gente muy próxima, muy próxima de su familia, pues tuviera ese punto sádico. Así que probablemente hubiera algo de verdad. Que a lo mejor hubiera sido eso también, luego, para que se repartieran el pastel, buen motivo, pues quizá. Pero a mí no me extrañaría. No me extrañaría. Vamos, hemos hablado de vampiros en Europa, vampiros en Asia, vampiros en América. ¿Y los vampiros africanos? Te iba a preguntar yo por los vampiros africanos. A ver los hilos. No son tan claros, no hay, ¿cómo te diría yo?, leyendas tan concretas, hay historias sobre brujos, tienen sus parecidos también con los vampiros de Europa. Yo he encontrado dos figuras del folclore africano que pueden asemejarse, ¿no?, a la figura del vampiro. Una es la de la Sambosam, que es una figura que está presente en el Golfo de Guinea, que es una persona que tiene el aspecto de una persona normal, pero sus dientes son de hierro y los pies los tiene como con garras, ¿no? Y esta criatura acecha en las ramas de los árboles y ataca, ¿no?, a los viandantes. Pero yo particularmente no he visto ningún relato en los que beban sangre, ¿no? Que es lo que, porque claro, criaturas de este tipo que dan miedo hay muchas. Y luego está el Oballifo, que se trataría de hechiceros que son capaces de abandonar su cuerpo de noche, su alma sale de su cuerpo y van viajando como bolas de fuego por la noche, y ahí sí, estos sí intentan meterse en las casas para alimentarse de la sangre de los que viven en ellas, generalmente de niños. Fijaros que esto sí que es muy corriente, muy común. También en el vampirismo europeo, la relación entre brujería y vampirismo es muy estrecha. De hecho, por ejemplo, en Rumanía, ya os digo que se habla ya de vampiros porque la palabra vampiro se ha extendido por todas partes, de modo que vampiro ya forma parte también del idioma rumano, pero que antes de que la palabra llegara allí, ellos les llamaban a los hechiceros strigoi viu, es decir, hechiceros vivos. Y cuando moría un strigoi, se convertía en un strigoi mors, que es un strigoi muerto. Y ese era el que volvía de la tumba, y como había hecho un pacto con el demonio en el que le había dado su cuerpo y su alma, el demonio podía poseer su cuerpo, levantarlo de la tumba y hacerle hacer lo que ya había hecho en vida, que es una cosa que está además todavía en las actas de brujería de toda Europa, que las brujas tienen cierta satisfacción en beber la sangre de los niños. Bueno, pues ellos harían lo mismo. Y estos brujos africanos, fijaros que hacen lo mismo, van buscando la sangre generalmente de los niños también. El vampiro como un alma que sale de su cuerpo y como una especie de luz que anda por la noche, pues también lo encontramos en otras culturas. También en Europa y en Latinoamérica también se habla de brujos o de brujas, que también sale su alma de noche en forma de una llama o de una luz y va buscando por ahí sus víctimas. Es decir, que tienen sus concomitancias. Y es eso, el vampiro africano suele ser el espíritu de un brujo que de noche, una vez vivo, pero también una vez muerto, abandona la tumba y va buscando sus víctimas. Hay además una cosa curiosa, y es que en algunos lugares de Europa se cree que el vampiro, para salir de la tumba, él puede convertirse en humo, en un vapor que sale por ahí, y que para eso tiene una especie de agujero que sale desde su féretro, desde su tumba donde está enterrado, por tierra, y lo que llaman chimenea, y que por ahí sale su espíritu en forma de nube, de vapor, luego se convierte en lo que sea y va por ahí a buscar sangre. Bueno, pues el africano hace lo mismo también. El hechicero muerto en su tumba tiene también una especie de tubo a partir del cual puede hacer que su alma surja por ahí y salga volando para beberse la sangre. De modo que tenemos esa
esas cosas comunes, ¿no? Tan curiosas. Y luego aparte, algo curioso también en África, que también ocurre en las comunidades nativas sobre todo de Sudamérica, es que el colono blanco es visto como un posible vampiro. El colono es alguien al que se teme, viene con una tecnología superior. Viene, en algunos casos, por ejemplo, cuando van los médicos, van con jeringuillas, haciendo análisis de sangre. Bueno, pues hay historias, ¿no?, sobre blancos vampiros que van a los pueblos a robarles la sangre. Y en Latinoamérica también. En Latinoamérica, además, más que con el vampiro, con el robar la sangre, con robar la grasa. Fijaros, como los sacamantecas típicos de aquí, que hubo esos hombres del saco que hubo reales en algunos casos aquí en España, pues allí muchos nativos creen que esos colonos, esos hombres blancos, para que sus máquinas, esas máquinas poderosas que les han robado la tierra y de las que sacan todo y la electricidad y todo eso, tiene que funcionar con un componente mágico. Y ese componente mágico es la grasa de ellos. Van buscando por ahí esos personajes malignos asociados a los blancos, a veces vestidos como un blanco, buscando esa grasa con la cual poder alimentar sus máquinas malvadas. Fijaros, ese miedo, evidentemente, de un pueblo que ha sido conquistado y que ha sido aculturizado, o que se ha intentado aculturizar, a aquel que le quiere quitar lo suyo, evidentemente. Javier, ¿se tiene constancia? Yo lo desconozco, por eso te lo pregunto. ¿Se tiene constancia de la antigua Roma o en la Grecia clásica que haya alguna clase de vampiro, tanto, llamémoslo, mitológico o verdadero, que haya existido o se diga que haya existido? Por supuesto. Y es más, os voy a decir, la creencia en los vampiros de Rumanía, esa de los Strigoi-Mors, es decir, que aquel que es hechicero en vida luego muere y se convierte en un vampiro, en realidad es algo que han heredado de la Grecia clásica y de Roma. ¿Cómo se llama Rumanía? Se llama la Romanía, ¿no? Y además, ¿qué hablan? Hablan un idioma derivado del latín, como nosotros. Están rodeados de países eslavos, de búlgaros, de ucranianos, de la República Checa. Toda esa zona alrededor de Rumanía, pues son gente que son de etnia eslava y hablan eslavo. Y ellos no, ellos tienen un derivado del latín. Y son como supervivientes, grosso modo, de ese imperio romano ahí, ¿no? Como lo somos nosotros de alguna manera. Bueno, pues de ahí procede la creencia del vampiro romano, en realidad, del vampiro grecolatino. Entre los griegos y los romanos, fijaros, entre los griegos había un dicho, sobre todo contra los perjuros, que decía, a un perjuro se le decía que la tierra no te reciba, como una maldición, ¿no? Es decir, que cuando mueras, ni la tierra te quiera, que tengas que andar vagando por ahí, que en vez de encontrar descanso, tu cuerpo tenga que andar vagando por ahí. Ya es algo que le acerca mucho al vampiro. En Roma tenemos figuras, y también en Grecia, figuras de tipo mitológico, por ejemplo, las lamias. La lamia era un personaje que fue, pues ya sabéis que Zeus, el Júpiter romano, era bastante mujeriego, hombreriego y todo lo que me pudiera llevar por delante se lo llevaba. Y pues este dios tan sinvergüenza que era Zeus, pues engañó a su esposa Hera con una mujer llamada Lamia. Hera, que en vez de castigar a su marido, la pagaba siempre con el amante o la amante de turno de su esposo, cosa muy injusta, pues convirtió a Lamia en una serpiente con busto de mujer. Era una mujer hermosa, pues la convirtió en un monstruo, ¿no? Hay otra versión en la que se dice que Hera mató a sus hijos y a ella, a Lamia, la condenó a tener sus ojos siempre abiertos para que no pudiera descansar, para que no pudiera cerrar, para que tuviera que llorar siempre la muerte de sus críos. El caso es que la figura de la lamia y de las lamias, que luego se generalizó, se convirtió en la figura de una especie de mujer hermosa, pero que luego en realidad era una serpiente que iba detrás de los jóvenes para devorarlos, ¿no? Tanto sexualmente como carnalmente. Hay por ejemplo, una historia de Apuleyo, El asno de oro, que es una lectura fabulosa que se la recomiendo a todo el mundo, donde pues se habla precisamente de una de estas lamias, ¿no? Y bueno, pues hay en diferentes textos también. Están también las empusas,
Y hay otro, por ejemplo, otro autor muy bueno, Filóstrato, que nos habla, hace una biografía de una especie de mago, de taumaturgo que se llamaba Apolonio de Tiana, y este Apolonio de Tiana se encontró con un amigo filósofo, un tal Menipo, un joven, hombre, ¿qué tal? Apolonio, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas tú, Menipo? Pues mira, que me voy a casar. Y Apolonio dice, sí, pues mira, sí, me voy a casar con esta mujer que me tiene, yo soy pobre y bueno, ella tiene de todo, tiene un palacio, me da todos los placeres, una maravilla, estás invitado a la boda. Apolonio va y le dice, pues ten cuidado, porque con quien te vas a casar, le dice, no es una mujer normal, es una empusa, es una de esas que la gente llama empusas. Y lo que te está haciendo es cegarte con sus artes para luego devorarte en la noche de bodas. Cuando dice esto, y lo dice en voz alta, la empusa dice, acaba reconociendo su naturaleza y le dice, vale, sí, pero por favor, no lo digas por ahí, no digas que soy una empusa, tal. Bueno, digamos que al final acaba diciendo que sí, que es lo que hace ella, ¿no? Que lo que hace es, con sus artes, enamorar a los jóvenes para luego comérselos y beberse su sangre, ¿no? Entonces, tenemos figuras ahí mitológicas, pero, sobre todo, tenemos la figura de la estrigue. Antes os decía que los rumanos llaman a los vampiros estrigoi, ¿no? Estrigoi es una palabra que en realidad deriva del latín, que además de strigue, que también deriva a su vez de la griega strix, y significa lechuza, ni más ni menos. Y estas estrigues, estas brujas romanas y griegas, lo que hacían era convertirse en lechuzas, y eran hechiceras, eran brujas, que lo que hacían era convertirse en lechuzas que iban a colarse por las ventanas donde había niños o jóvenes para bañar su pecho y beber su sangre, ¿no? Y tenemos en algunos, Ovidio, quiero recordar, por ejemplo, un autor romano, nos habla de esta creencia en estas strix que vienen a beberse la sangre de los niños y cómo los padres de familia tienen que defenderse de ellas con determinadas ceremonias. Entonces, fijaros, la idea que tenemos nosotros del vampiro es transilvano, ¿no? Rumano. También os tengo que decir que en realidad, si nos vamos a Transilvania, en Transilvania es donde menos casos de vampirismo vamos a encontrar, aunque hay muchos, pero todavía hay más en las zonas de alrededor. Lo que pasa es que, como os digo, a Bram Stoker le interesaba esa tierra porque está llena de bosques y es fabulosa, ¿no? Para poner ahí a su Drácula. Tenemos ese vampiro que procede de Rumanía, ¿no? Que es el que nos ha llegado a nosotros. Ese vampiro de Rumanía resulta que tiene su origen en los mitos griegos y romanos, ¿no? En esas estrigues, en esas strix. Y muchas veces me preguntan, ¿y en España entonces no hay vampiros? Pues, hombre, como nos lo han querido vender algunos autores españoles, que si el conde de Struck, no, son relatos folclóricos que tienen más que ver con ogros que no con vampiros. Lo que pasa es que les han adornado ellos con características vampíricas que no tenían en el folclore popular. Pero sí hay una figura que sí entronca con esto, que es la figura de la Susona de Galicia, o la guasa asturiana, o la guajona cántabra. Estas Susonas son mujeres mayores, fijaros cómo se parece a lo anterior que he dicho, mujeres mayores, brujas, ancianas, con un solo diente, que por las noches se convierten en lechuzas. ¿Qué hacen? Van a colarse por las ventanas de donde hay niños niños hermosos o jóvenes, adolescentes que están pletóricos de vida y con su pecho, o sea, con su pico, arañan sus cuerpos para llevarse su sangre, la susona, la que chupa, la chupona, sería la traducción literal, ¿no? Muchas veces cuando un niño se está quedando pequeño, esquelético, se va quedando cada vez más raquítico, se decía que es que una susona, en el caso de Galicia, o una guasa, en el caso de los asturianos, le estaba chupando. Es decir, que estaba comiéndose al niño, alimentándose de su energía. De modo que sí tenemos nuestros vampiros y que tienen además cierto parentesco con los vampiros de Rumanía. Yo me estoy acordando ahora de lo que cuentan de las últimas palabras de Bram Stoker. Cuando va a morir, señala a la esquina, Strigoi, Strigoi, Strigoi. Supuestamente. Son las leyendas que cuentan. Supuestamente. Claro, de la figura de Stoker se han dicho muchas cosas. Esta es una que no está... Pues no sabemos muy bien si es cierto o no. Otra que era
otra barbaridad que he leído en libros también de vampirismo de algunos autores, que era, lo diré, adepto de la Golden Dawn, de esa orden hermética que estudiaba la magia ceremonial, hermetismo, alquimia, y decían, en estos libros se apunta que en esa orden de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, donde había muchos artistas de la época, sobre todo donde empezó, que es en Inglaterra, y decían que allí se enseñaba cómo convertirte en vampiro y que había un grimorio que permitía convertirte en vampiro. Vale, del tal grimorio no hay absolutamente nada de vampirismo en él. Yo mismo tengo un ejemplar. Lo que más parecido es algo para atraer a una sombra durante 7 años, pero no se dice ni que se alimente de sangre ni nada. 2. La Aurora Dorada no practicaba ningún tipo de magia negra, al menos en sus comienzos, y sus integrantes, los que creían en todo el plan de estudios de la Aurora Dorada, no hacían nada que ver con magia negra. 3. Conozco bien la Aurora Dorada, no hay ningún... porque los nombres de los que ingresaban en la orden están documentados. Se escribían en los papeles de la orden. No hay ningún papel donde figure el nombre de Bram Stoker. Pero todo esto son cosas que se han ido diciendo y que las han ido alimentando para tener más, para poder vender, pero no es cierto. Y fíjate que no hay nada más que vender, porque ya el tema del vampirismo vende por sí solo, pero así es la cosa. ¿Qué nos puedes decir, Javier, de la mal llamada vampira de Barcelona, Enriqueta Martí Ripollès? Enriqueta Martí, pues ahora mismo es un personaje que es muy controvertido, porque según cierta periodista nos la presenta más bien como una víctima de su tiempo. En su momento lo que hizo fue protagonizar las páginas de los periódicos sobre todo por el secuestro de una niña, pero que habría secuestrado otras, y sobre todo porque habría estado utilizando la sangre, la grasa y otros elementos de los cuerpos de los niños para, primero, sobre todo para clientes con mucho dinero, clientes muy importantes, muy prestigiosos. ¿Con qué razón? ¿Y con qué razón querría alguien grasa de niños o niños? Pues me temo, si lo que se decía en los periódicos y en la investigación policial del momento era cierto, y es que Enriqueta Martí estaba involucrada en temas de prostitución. Ella misma era una prostituta y había estado ejerciendo la prostitución desde muy joven. En ese momento, y prácticamente en toda Europa, la prostitución siempre ha estado muy ligada a determinados sectores donde se echan las cartas, brujeriles y cosas por el estilo. Han estado siempre ligados aquí. ¿Para qué querrían niños pequeños? Pues me temo que, pues, por ejemplo, la pedofilia ha existido siempre, eso por un lado, pero, que es porque también hemos tenido casos de sacamantecas aquí, porque se ha creído desde bastante antiguo que la sangre de los niños, la grasa de los niños sobre todo, pues puede curar en ciertas determinado tipo de enfermedades, como la tisis o enfermedades respiratorias como de las que hemos hablado antes, ¿no? Como la tuberculosis. Entonces hay gente que estaba dispuesta a pagar porque alguien matara a un niño, algún curandero, como ya sabéis, de más de un sacamantecas de estos, y obtener un dinero así, pues, matando a una pobre criatura que se convertía en la supuesta medicina para curar la enfermedad de alguien. En algunos casos, pues evidentemente, era gente de dinero la que supuestamente en esta trama, porque habría alguna trama, no solamente estaría ella. Lo más probable es que hubiera una trama más organizada en la que se hacía absolutamente pues todo, delincuencia de todo tipo, desde niños para lo que os decía antes hasta estos horrores. Pero os digo que últimamente hay una que tengo que investigarlo mejor, ¿no? Hay una periodista que afirma que detrás de todo esto en realidad hay otra cosa y que aquello fue una especie de cortina de humo. Entonces no sé hasta qué punto es cierto o no, pero desde luego lo que se decía en los periódicos de la época era eso, que la Martí lo que hacía era secuestrar niños para este mercado espantoso. Hay una historia. Hace poco he leído en un libro que en la antigua Roma la sangre de gladiador
curaba la epilepsia y había personas que esperaban en los laterales del circo con los cuencos para el momento que moría un gladiador beberse su sangre. O sea, se puede hacer vampiros vivos. Sí, sí, porque el principio es el mismo. El principio es cuando un gladiador mata a otro, lo primero que ve la gente, y antes, ¿no? Desde el primer asesinato, desde el primer crimen, cuando le haces un corte a alguien y la sangre se va de su cuerpo, lo que ves es que la vida se escapa de él, con lo cual la asociación entre sangre y vida es básica, ¿no? Y desde un primer momento. Desde siempre entonces eso, la sangre es sinónimo de vida. Por eso a los difuntos en muchas culturas se les pinta con ocre rojo, porque ese color rojo es el color de la sangre y es una forma de manifestar ese deseo de resurrección, ¿no? en el otro lado. Entonces la creencia en el poder sanador de la sangre, pues sí, es cierto, ¿no? Se creía que la sangre de los gladiadores podía curar determinadas enfermedades. En algunos casos, por ejemplo, bueno, hay casos no solamente en Roma, en todas partes, beberte la sangre de un enemigo, como comerte su carne en algunos casos, o su corazón, donde está realmente la sangre, o su hígado, que es donde se fabrica la sangre, órgano lleno de sangre, platónico de sangre, hace que su valor, su conocimiento, su fuerza pase a ti. Es decir, es una vieja idea. Todavía en el siglo XVIII y en la Edad Media, en algunos sitios, durante las ejecuciones públicas, había gente que iba con vasos o recipientes varios para llenarlos con la sangre del ajusticiado, porque se pensaba que tenía propiedades medicinales, ¿no? Este mito de la sangre es universal, está en todo el mundo, en todo el planeta, de unas formas, de otras, y atemporal. Todavía algo en nuestro inconsciente relaciona, evidentemente, la sangre con la vida, ¿no? Y beberla. Y todavía, fijaros, que salen incluso tratamientos de belleza, ¿no? Hay un tratamiento de belleza que salió hace unos años que es el tratamiento de belleza vampiro o una cosa así lo titularon, que consiste en sacarte de tus plaquetas, de tu propia sangre para luego ponerlas en tu piel. Bueno, no conozco muy bien los detalles, no recuerdo ahora los detalles, ¿no? del tratamiento, pero estaba absolutamente vinculado al tema de la sangre y del poder vivificador de la sangre. Y experimentos científicos en el siglo XIX buscando tratamientos para rejuvenecer basándose en la sangre, generalmente de jóvenes, ¿no? Que es en realidad la misma idea. La sangre de un joven, de un niño, tiene más vida, está ahí en potencia, está fuerte, y si es un niño sano, pues, o un joven, un adolescente sano, pues es la mejor sangre para poder mantenerte sano y vivir más, ¿no? Es algo que está ahí todavía en nuestro inconsciente. Claro. Pues bueno, Javier, que como veis se va apagando la luz, estoy viendo en la penumbra como los vampiros. Sí. Y bueno, decirte que ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros en el programa, que esta historia es igual o más apasionante que los objetos malditos que nos contaste en la primera entrevista. Y bueno, y lo dicho, espero tenerte más por aquí con nosotros. Y nada, pues darte las gracias de nuevo y despedirme de vosotros dos, porque ya te digo, se me hace oscuro, no tengo foco encima y ya pronto es que ni se me va a ver la cara. Sí. Así que gracias, Javier, por todo y por concedernos la entrevista y hablar de estas historias tan apasionantes que tienen realidad y mito y leyenda, y me ha encantado todo el tema relacionado con el vampirismo. Claro, yo sabéis que encantado cuando queráis. Pues, sí. Nos sumergimos de nuevo en esta oscuridad. Sí. Cuando rodear, nos metemos en otro follón de esto. Falta hablar de leyendas nórdicas y de Egipto también, ¿eh? Claro. Sí. Así que lo dicho, te emplazo para otro programa más adelante. Muchas gracias por todo, Javier. Muchas gracias, agradecido. Un abrazo fuerte. Darte las gracias y desear que ninguno de nuestros espectadores esta noche señale una esquina diciendo Strigoi, Strigoi. Hay una cosa, hay unos vampiros griegos en Istria y por ahí, esto lo digo precisamente por si os pasa. A mí me pasó escribiendo el libro de vampiros a las 3 de la mañana. No matan chupándote la sangre, no se te echan encima, no te ahogan como ciertos vampiros serbios, llaman a tu puerta. No debes contestar. Otros te llaman por el nombre, no contestes.
Estaba precisamente escribiendo sobre este tipo de vampiros cuando a las 3 de la mañana oigo por el pasillo mi nombre y yo a las 3 de la mañana, así, solamente con la luz de la... Y me quedé... No dije nada, luego seguí. Pues nos quedamos con ese consejo, por si acaso. Venga, gracias por todo. Nos vemos. Vamos.